Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un video más sobre catálogos en este curso de aplicaciones web. Ya hemos pasado por diversas partes. En el video anterior vimos lo que era la migración, cómo se podía llenar la base de datos con datos de prueba que nos permitieran hacer un mejor testeo de nuestra aplicación. Además, hemos venido personalizando las vistas que tienen que ver con las ediciones, la parte que tiene que ver con la creación y el detalle. Pero todo esto lo hemos ido haciendo únicamente desde el punto de la vista, desde el lado de la vista. Hay algo que por lo general siempre necesitamos y es, por ejemplo, que a la hora que nosotros deseamos crear una unidad, como es el caso que hemos venido estudiando en todos estos videos, necesitamos validar de que no repitamos las llaves naturales desde las vistas. Es decir, si yo tengo una unidad con el código 100, no permitir que se grabe otra unidad distinta con el código 100, porque entonces estaríamos violando las reglas que tienen que ver con la llave principal. Recordemos que aunque internamente en la base de datos la llave principal es una llave artificial, para el usuario la llave que se ve en la vista es la llave natural, la llave que él considera es la que estamos trabajando como la llave principal. Bien, entonces, para eso, para agregar ese tipo de validaciones, nos vamos a ir al controlador, en la carpeta controllers, vamos a ir a la unidad controllers, a la clase unidad controller. La abrimos y vamos a buscar el método create. Doy control F, pongo create y el paréntesis de apertura y van a ver que nos lleva a dos métodos create, uno con parámetros y otro sin parámetros. Por ejemplo, el primero, cuando no se especifica ningún prefijo en la línea anterior a la definición del procedimiento, en este caso se considera que es un get, es decir, es cuando se realiza una llamada a la acción create. Cuando presionamos el botón crear en unidades, que dicho sea de paso lo cambiamos por agregar registro, entonces cuando oprimimos ese botón, él produce un get porque está mandando a llamar a una vista y este la tiene que representar. Por ende, el controlador lo único que hace, o mejor dicho, la acción del controlador create, lo único que hace es retornar un objeto vacío o una vista vacía. Obviamente que ya está diseñada la vista y este a su vez aparece cada valor en blanco. Una vez que presionamos el botón guardar dentro de la vista create, entonces se genera lo que se conoce como postback. Un postback es simplemente un viaje de ida al servidor y de regreso. Una vez que le decimos nosotros que regrese al servidor y lleve los datos, entonces al método que va a llamar es al método create, pero que tiene que responder post. Por eso van a observar que en la parte de arriba tenemos algo que se llama una etiqueta llamada HTTP post, lo cual indica que el procedimiento que está debajo de él se va a ejecutar una vez se realice el postback, pero no cuando se realice un get. En el caso del get se ejecutará el primer create. Cuando se presione el botón guardar, él va a ejecutar el segundo create. Podremos ver que ya existen etiquetas para la seguridad, para la validación de cualquier inyección que se meta dentro del modelo cuando está regresando al servidor. También podremos ver que dentro de los argumentos del método create existe una función bin que se encarga de enlazar los objetos que están devueltos del cliente al servidor. Y por eso dice aquí bin y entre paréntesis tenemos include y se especifica todos los campos que conforman el modelo que nos van a devolver. Como en este caso el modelo es el de unidad, entonces nos manda que el elemento que tiene que venir de regreso es el ID,
el código de la unidad, la descripción de la unidad. Bien, si nosotros incorporáramos más elementos a la tabla unidad y lo incorporáramos dentro de nuestra vista, tendríamos que por ley venir a este objeto bin y agregarlo en la cadena, el elemento adicional que hemos agregado. En caso de no hacerlo, se nos producirá un error porque él creerá que es un elemento que fue inyectado del lado del cliente y no forma parte del objeto actual. Bien, la variable que te recibe como argumento se llama unidad en minúscula y el tipo obviamente es de unidad. Fíjense bien que el tipo está en mayúscula, lo cual quiere decir que es una clase, la clase que nosotros definimos en la carpeta models. Y unidad en minúscula significa que es un objeto, una instancia de unidad. Bien, una vez aclarado este punto, dentro del método create, ya del postback, él hace una previa validación. Vamos a subir un poco para que lo puedan ver bien. Entonces, ¿qué ocurre dentro de esta validación? Él viene y pregunta si el modelo, o sea, si el estado del modelo que él me regresa es válido. Entonces, si es válido, él pasa sin ningún problema, pero en el caso de que no lo sea, entonces me va a mandar los correspondientes mensajes de error. Pero vamos a comprobar en el caso de que el modelo es válido. En el caso de que el modelo es válido, lo que hace simplemente es utiliza el objeto DB, que es el objeto de la base de datos, que está declarado al inicio de la clase del controlador como cartera, que es nuestro context, y dice, dentro de la base de datos, escoja unidades, y dentro de unidades, por favor, haga una agregación del objeto unidad. Eso es lo que está diciendo. Y después simplemente hace un setChain. Bien. Cuando ustedes vieron programación de bases de datos, esto era similar para aquellos que recibieron ese curso de programación en bases de datos, nada más que era en la plataforma Windows. Este método es muy conocido. Ya la manera en que trabaja es muy fácil de entender, muy fácil de leer. En el caso de que ocurriera, por ejemplo, algún error, lo que él hace es regresarte nuevamente a la vista y envía el objeto unidad. ¿Eso qué quiere decir? Mientras el create que está en el get return view, un paréntesis vacío, que es un objeto vacío, en el caso nuestro, lo que hace es retornar de nuevo el objeto que había sido enviado al servidor. ¿Para qué? Para que el usuario tenga la posibilidad de corregirlo. Bien, entonces esta parte entre if y la llave es la parte que nos interesa componer. Nosotros tenemos que impedir que se agregue un código que ya existe en la tabla unidades. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Porque no queremos dos registros con la misma llave. Ahora, ¿lo puede hacer actualmente? Sí, lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque la llave en la tabla unidades es el ID, no el código. Entonces tenemos que bloquearlo para que eso no ocurra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando un segmento de código. Vamos a proceder ahora a bajar este if hacia abajo y vamos a declarar un objeto unidad. Le decimos unidad y luego le vamos a llamar a nuestro objeto o unidad para que así se mire como una instancia de unidad. ¿Y qué vamos a decir? ¿A qué va a ser igual este objeto? Bueno, va a ser igual a la búsqueda que vamos a hacer en nuestra base de datos del código en sí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente db, que es el nombre o la variable contenedora de nuestra base de datos, por aquello de database, le decimos punto unidades, porque donde tenemos que buscar la unidad es en unidades, obviamente, no vamos a ir a establecimiento a buscar unidades. Entonces, una vez hecho esto, hay una cláusula que se llama default if empty. Entonces le decimos punto if empty, entonces ya tenemos default if empty. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el valor por defecto que voy a devolver en el caso de que no encuentre nada? Entonces, entre paréntesis, escribo
null. Le estoy indicando que en el caso de que no encuentre nada, por favor retorne un valor nulo. Y utilizamos algo llamado, una función llamada first or default. ¿Qué quiere decir esta función? Que busque un registro según una condición dada y que el primero que encuentre se detenga. ¿Por qué? No vamos a hacer que el puntero recorra toda la tabla apenas encontrando ya el código. O sea, puede ser que el código esté de primero, de segundo, de tercero. Si tenemos una base de datos o una tabla de 100 registros, no vamos a ir a buscar hasta llegar al 100 y decir, hey, solo encontré uno. No, con el primero que encontremos que viole la regla es más que suficiente. Entonces decimos first or default y entre paréntesis escribimos la condicional. La condicional tiene que ser una expresión lambda. Entonces, es similar a como cuando vimos query, se ponía, por ejemplo, un alias. Entonces, el alias que voy a utilizar ahorita es la U, que simplemente va a simbolizar unidad. El símbolo de igual o mayor, que es en realidad el símbolo para hacer una expresión lambda, y después le decimos que U punto código de unidad, que es el campo que está en la tabla, punto string, que es la función que nos elimina cualquier espacio en blanco que haya, sea igual a unidad en minúscula punto código punto string, que estamos diciendo aquí, y cerramos al final con un punto y coma después del paréntesis. Explico. Voy a maximizar un poco. Ocultamos acá. Vamos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en esta línea de comando? Lo que estoy diciendo es, en el caso de que no encuentre nada, o sea, que esté vacío, por favor, devuelva un valor por defecto. ¿Cuál es el valor por defecto? Nulo. Entonces, utilizamos una función de búsqueda. Hay varias funciones de búsqueda en los objetos. Por ejemplo, hay una función que se llama find, hay funciones que se llaman first, hay función como en este caso first or default. Hay funciones como, por ejemplo, solo utilizar una condición where. ¿Por qué uso first? Primero, porque quiero que se detenga con el primer registro que encuentre, se detiene. ¿Por qué uso or default? Porque en el caso de que no encuentre nada, quiero que devuelva lo que yo puse en el default if empty, o sea, el valor nulo. Adentro ponemos la condición, y la condición que diría es que la tabla a la cual nosotros estamos trabajando, que en este caso es unidades, le pusimos el alias U. Entonces dice que U punto código de unidad, que es nuestra llave natural, sea, punto string simplemente es eliminar los espacios en blanco a la izquierda y a la derecha. Sea igual, o sea, sea igual, unidad minúscula, es el objeto que me viene de la página web. Entonces dice que el objeto que me viene de la página web, su código de unidad, eliminando los espacios en blanco, sea igual al objeto unidad que se encuentra en mi servidor. Con el campo código también. Si yo encuentro dos valores iguales, él me va a devolver un objeto de tipo unidad y me lo va a almacenar en la variable o unidad. En el caso de que no encuentre nada, entonces él me va a devolver el valor que tiene el if empty or default, que sería en este caso nulo, y me lo almacenaría en O unidad. Entonces, ¿qué necesito hacer ahora? La pregunta. 1. ¿Cuándo ocurre un error? Cuando no encuentro nada, realmente no hay ningún error. Significa que el registro es nuevo totalmente y que por lo tanto lo voy a agregar. ¿Cuándo ocurre el error? Cuando encuentro algo. ¿Y cuándo sé que encontró algo? Cuando el objeto donde almaceno el resultado de la búsqueda es distinto de nulo. Entonces vengo yo y escribo una condicional if. Y en la condicional if especifico si O unidad, que fue el objeto donde almacenamos el resultado de nuestra búsqueda, entonces le decimos es distinto de null. Entonces, ¿qué significa? Que el registro fue encontrado. Es decir, encontró un registro que ya está en la tabla, que tiene el mismo código
que nos está devolviendo el cliente o el explorador en este caso. Entonces, abrimos llave y vamos a provocar un error. Vamos a provocar ese error. ¿Y cómo lo vamos a provocar? Simplemente haciendo inválido el modelo. Entonces se escribe model state, ¿ya? Model state punto add models error. Lo que le estoy diciendo es, por favor, en el estado del modelo agregue un error. Abro paréntesis y lo primero que me pide es una cadena que conformará el identificador de mi error. Él puede ser cualquier cosa, pero lo ideal es poner algo elusivo. Por ejemplo, voy a poner error, que sería la abreviatura de error, y después le voy a poner add, que significa error al agregar. Vamos a suponer que ese es el nombre. Luego damos coma y en la otra comilla vamos a escribir el mensaje de error que queremos presentar. En este caso, el código especificado ya existe. Ese es el error que pretendo mandar. Y cierro con punto y coma. Vamos a maximizar un poquito. Vamos a ver, perdonen, se me trabó un poco el mouse, pero ahora sí. Entonces, ¿qué pongo acá? Dice aquí, model state, y dice, agregue un error al modelo. El error que lo voy a llamar, como ponerle un nombre al error, se va a llamar error error al agregar. Claro, ustedes le pueden poner chico patito, peto petito y lo que ustedes quieran, pero yo pongo un nombre alusivo, error al agregar. Bien, una vez hecho eso, especifico qué tipo de error voy a mandar. ¿Qué ocurre cuando se entra a la condicional if? Fíjense bien que hay una llave que marca el inicio, pero no incluye el if que está más abajo. Cuando yo agrego un error al modelo o al estado del modelo, inmediatamente el modelo se convierte en un modelo inválido. Entonces, cuando entre al condicional que está aquí, que dice, si el modelo es válido, model state is valid, entonces obviamente me devolverá falso. O sea, me devolverá que el modelo es inválido. ¿Por qué? Porque ya no hay un error ya grabado. Entonces, obviamente me va a retornar a la vista. Bien. Existe ahora la otra parte que tenemos que componer y esa parte es hacer que el error se pinte en nuestra vista. Para hacer eso tenemos que ir a la vista. Si yo no me quiero salir de aquí, del controlador en sí, entonces yo puedo perfectamente dar un clic derecho y decirle en el menú ir a la vista. Y él me va a mandar a la vista directamente. Control M, Control G. Ahora sí. Entonces, una vez estando en la vista, vamos a buscar la línea del summary. En la línea del summary, lo que vamos a hacer ahora es cambiar, esta es la parte de validation summary. Vamos a amplificar un poco para que ustedes lo puedan observar dentro de la vista, lo que es la línea del validation summary. Aquí está. Esa es la que tienen que buscar. Observen que tiene un primer parámetro que dice true. Le pasa un valor booleano de verdadero. Ese valor booleano lo vamos a cambiar por falso, para que así logre pintar el error que nosotros le estamos dando. Entonces pintamos por false, que sería en este caso falso. Una vez que ya lo hicimos, puedo perfectamente recompilar mi proyecto y una vez hecha la recompilación, ejecutarlo para verlo en mi procedimiento, o mejor dicho, en mi navegador. Vamos a ver, nos va a dirigir hacia la vista del Create. Ahí está. Vamos a regresarnos a la vista índice porque necesito ver entonces cuál fue el último registro que grabamos, porque hemos hecho varias pruebas. Aquí está. Entonces podemos ver que el último código de unidad viene siendo el 106. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar una unidad nueva, pero
voy a intentar de que él me detenga si intento escribir, por decir algo, 101, 102, cualquiera de estos códigos que ya existen. Me voy, le digo agregar un nuevo registro y en la parte de agregar un nuevo registro, aquí tengo la plantilla de preguntas y le voy a decir 101. Y le vamos a llamar entonces al departamento 101, que obviamente ya existe. Entonces le pasamos la palabra departamento de y le vamos a poner psicología. Obviamente el departamento es distinto, pero el código es el mismo. Presiono el botón crear y como pueden observar me manda el error que nosotros personalizamos diciéndonos que el código especificado ya existe. Si yo vengo ahora, hago la rectificación, cambio el 101 por un 107 y intento grabar, crear, en este caso sí me lo acepta y me lo agrega el 107, que sería el departamento de psicología. Como pueden ver, es sumamente sencillo realizar esta validación. Hay algunas preguntas que me hacen con respecto al drop-down list. Por ejemplo, que hacen que se muestre solamente la codificación, pero que ellos desean que se muestre la descripción o nombre. Nosotros tenemos acá ya hecho un catálogo que sería el catálogo de empleados. Vamos a revisar el catálogo de empleados. Lo llamamos. En el catálogo de empleados elegimos cualquiera de estos registros y nos vamos a ir al método edit. En el método edit, como pueden observar, ya en el drop down list que está en la parte de abajo donde pide la unidad, aparece la descripción. En el ejemplo que les voy a subir, que sería el fuente de esto, ya aparece la descripción. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Bueno, veamos primero. Si le doy un clic acá, van a ver que solo muestra descripciones de departamentos y ya no aparece la codificación. Esto se puede hacer en todos los lugares donde haya un drop-down list. Es muy sencillo de hacer. Le damos control F4 para cerrar. Cerramos también esta. Nos vamos a ir entonces a la misma carpeta controllers, pero vamos a buscar empleados. Le damos doble clic y vamos a ir a buscar el método edit, que era el que hablábamos anteriormente. Busco edit. También tiene dos, el método edit para el post y el método edit para el get. Y van a observar que existe algo en el método edit, por ejemplo, que se llama viewback. El viewback no es más que un objeto temporal. Voy a maximizar un poco para que lo podamos revisar más o lo puedan ver de manera maximizada y sea más fácil de estudiar. Bueno, entonces busquemos el objeto viewback. En el objeto viewback voy a subir un poco más esto para que se aprecie mejor. Aquí está. Entonces, aquí tenemos un objeto que se llama viewback. Se encuentra en la parte de abajo después de los if, antes del return. Entonces, el viewback se utiliza para enviar datos hacia la vista, o sea, del controlador hacia la vista. El objeto existe temporalmente. Una vez que esté en la vista, cuando la vista retorna hacia el servidor, este objeto se autodestruye y deja de existir. Por lo tanto, el viewback no se puede utilizar entre acciones diferentes, ni tampoco se puede utilizar entre vistas diferentes. Solamente cuando deseamos enviar algo hacia la vista de manera temporal del controlador o de la acción del controlador hacia la vista, nada más. Y las propiedades que tiene el viewback son las que nosotros vayamos agregando. Por ejemplo, viewback.unidadID. Hasta ese momento, el objeto tiene una propiedad llamada unidad ID. Por eso es que al viewback se le llama objeto temporal anónimo, porque no tiene absolutamente ninguna propiedad, sino que lo que le vayamos asignando en el camino, esas son las propiedades que va a ir teniendo. Y por ende,
tenemos que escribirlo de la misma forma. Si en el controlador o en acción del controlador yo escribí unidad ID, de esta misma forma, viewback.unidad.id, tengo que escribirla en la vista. Si no, él cree que es una propiedad nueva la que quiero utilizar. Bien, esto se iguala a un select list, o sea que lo que hace es devolverme simplemente una lista, new select list, donde él recibe 3 parámetros básicos. El primero es de dónde voy a tomar los datos. Entonces yo le estoy diciendo que lo va a tomar de la base de datos en la tabla unidades. Entonces, él agarra todas las unidades como la fuente de alimentación de esa lista. Luego tengo que especificar qué valor es el que voy a guardar o voy a tomar como el valor escogido. En este caso se le manda a decir que es el ID. Y como tercer argumento se pone qué valor es el que le voy a mostrar al usuario. En este caso aparece descripción de unidad. Y por eso es que en la vista aparece el nombre de la unidad en lugar del código. Por defecto, él pone código de unidad, pero nosotros lo podemos cambiar por descripción cuando queremos mostrar la descripción en lugar del código, como se muestra en este ejemplo. Bien, eso mismo lo pueden hacer en todita los catálogos que ustedes utilicen que tengan padres, ¿ya? Simplemente van al controlador, escogen el método y hacen el cambio que yo les dije. Ahora, claro está que cuando especifiquen qué elementos son los que se utilizan en la lista, tienen que escribirlo tal y como aparece en la tabla. No pueden escribirlo de otra manera, porque si ustedes lo escriben de otra forma, obviamente les producirá un error, ¿verdad? Entonces, procuren siempre escribirlo idéntico. Bueno, hasta aquí llega este video. Será el último video en que hablaremos de catálogo. En el siguiente pasaremos al capítulo de consulta, en el cual es pequeño, no hay mucho que hablar de él. Ya grandes partes las hemos visto en los videos anteriores. Espero que les guste y entonces nos miraremos en la próxima. Muchas gracias.